buenos días, hermanos. Celebramos en el día de hoy el miércoles de la octava de Pascua. La liturgia de la palabra está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3 y del Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Mire, hay unas corrientes filosóficas y doctrinas que durante mucho tiempo se pelearon para ver dónde estaba el origen del conocimiento, si se encontraba en los sentidos o se encontraba en la razón. Resulta que aquellos llamados empiristas decían que no hay nada en la razón que no haya pasado antes por los sentidos. Y los racionalistas dicen que sí, no hay nada en la razón que no haya pasado antes por los sentidos, excepto la razón misma. Y se ponían a ver dónde estaba la fuente de la verdad, dónde estaba la fuente del conocimiento, dónde estaba la fuente de la realidad de las cosas. Unos decían en los sentidos, otros decían en la razón. Pero parece que los sentidos nos engañan y parece que la razón en ocasiones no tiene las razones correctas. Mire cómo las lecturas de esta semana nos van indicando qué tanta razón tenía Jesús cuando decía: ustedes son una generación un poco extraña y dura. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y sus sentimientos también son sentimientos que no se ajustan a lo que realmente está pasando. Mire cómo ayer estaba conversando con María y María lo escuchaba, pero no sabía quién era. Hoy va de camino con los discípulos de Maús, con otro de los sentidos, el sentido de la vista y el sentido del oído. Estos lo veían y lo escuchaban y no sabían quién era Jesús. Mire qué sabia es la Madre Iglesia. Las últimas semanas del tiempo de Cuaresma, lo decíamos ayer, nos pide que tenemos que afinar nuestros sentidos, porque el Señor, como a los discípulos de Maús, nos va a aparecer, va a venir a nuestro encuentro, nos va a acompañar y lo más interesante es que puede terminar la visita y no nos demos cuenta que quien estaba con nosotros era el Señor. Mire qué bonito todo el proceso del camino de Maús. Ellos van caminando, se les acabó la esperanza. Ellos van caminando, se les acabó la fe. Las mujeres ya les dijeron que Jesús había resucitado y toda la experiencia que tuvieron, y ellos simplemente se negaron a creer. Habían perdido todo. Con la muerte de Jesús en la cruz murieron sus esperanzas, porque estaban esperando un Mesías terreno, estaban esperando un Mesías guerrero, estaban esperando un Mesías liberador, pero en el sentido de la liberación que el mundo entiende, no en el sentido en el que nosotros podemos entender la redención como cristianos. Mire qué problema cuando somos cristianos y de una u otra manera queremos entenderlo a nuestra forma tan personal. Hace 2 días escuchaba una conversación de algunas personas de diversos países que se metieron en el tema religioso, y dentro de lo que conversaban era que yo soy cristiano, católico, socialista y no sé qué otras cosas, y el otro salía pues en defensa de que eso es posible, y el otro más allá salía inventándose otras teorías que llevan a esa conclusión que dijimos ya por allá por la cuarta semana del tiempo de Cuaresma: solo hay una forma de ser cristiano y es a la manera de Cristo. Todo lo demás que nos inventamos es exactamente eso, un invento. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestros sentidos? ¿Cómo está incluso nuestra razón? ¿Está preparada para el encuentro con el resucitado o está preparada y predispuesta
para que aunque tengamos al resucitado a nuestro lado, seamos incapaces de escuchar su voz, seamos incapaces de observarlo, seamos incapaces de sentir lo que Él nos dice. Jesús camina con los discípulos de Maús, va a su lado, les explica las escrituras. Posteriormente, cuando ellos le comentan a Jesús la experiencia que vivieron las mujeres y que ellos no creían en eso, pues su esperanza se había acabado, les llama la atención y posteriormente se transforma en esa persona que ya demuestra y transpira confianza. Transpiraba tanta confianza que ellos dijeron, quédate con nosotros. La tarde está cayendo, quédate. Y Jesús se queda con ellos y lo invitan a la mesa, algo que solo se hacía con los amigos y con las personas de confianza. Y cuando están a la mesa, parte para ellos el pan y en ese momento dice, se le abrieron los ojos. ¿Cuánto tenemos que pedirle al Señor que nuestros sentidos se activen, pero que se activen en clave de fe? Para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos y todos nuestros sentidos, el olfato, el tacto, todos sean capaces de estar en sintonía de fe para escuchar, observar, oler, palpar al resucitado que viene a nuestro encuentro. Y mire, una de las formas de encontrarnos con el resucitado es verlo en las personas que nos rodean, pero también participando de nuestra comunidad de fe, participando de la Eucaristía. Si ustedes miran el camino de Maús, hermanos, estamos viendo la Eucaristía. Lo primero que hace es llegar al encuentro. Nunca crea usted que usted va a la iglesia y usted va a la misa porque usted decidió hoy hacerlo. El Señor le está invitando y le invita de muchas maneras. Él buscará el mecanismo. Usted simplemente está dando una respuesta a esa invitación. Nunca crea que usted fue por iniciativa propia. Nunca crea que usted fue porque se le ocurrió. Usted fue invitado de una o mil maneras, pero fue invitado. Él es el que viene al encuentro. Él es el que lo busca en el camino y le dice, ven. Pero usted dice, pero tanto demoró para invitarme. Te está invitando todos los días. Es que el detalle es que los sentidos están desafinados y no somos capaces de escuchar esa invitación que el Señor nos hace. Segundo, esa invitación a participar de su cena, a participar de la Eucaristía, pues nos congrega y la primera parte de nuestras celebraciones, ¿se acuerdan cuál es? La liturgia de la palabra. Dice que empezando por Moisés, siguiendo por cada uno de los profetas, les fue explicando las escrituras. ¿No es eso lo que hacemos en la liturgia de la palabra, hermanos? Escuchamos la primera lectura del Antiguo Testamento, escuchamos un salmo, leemos una lectura del Nuevo Testamento en la segunda lectura de las misas dominicales y por último terminamos escuchando el Evangelio, la buena nueva del Señor. Desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, los patriarcas recorriendo los profetas hasta la misma vida de Jesús, escuchamos en esa primera parte hasta que llega el momento en el que Jesús parte para nosotros el pan. Y en ese momento decían ellos, es que no ardía nuestro corazón mientras veníamos de camino y nos iba explicando la palabra, nos iba explicando las escrituras. Pues esa invitación, ese camino de Maús es un camino que debemos recorrer todos los cristianos cada día, durante cada una de nuestras manifestaciones cotidianas y sentir que el camino de Maús es el camino de nuestra vida, es el camino donde Jesús nos explica las escrituras, parte para nosotros el pan y nos dice, aquí estoy, hijo, aquí estoy, te estoy acompañando, no estás solo. Y esa manifestación del resucitado se ve patentizada cuando los discípulos y sus seguidores son capaces de hacer las cosas que Jesús hacía. Mire cómo llegan
Pedro y Juan al templo y ven a un hombre lisiado desde hacía pues, muchísimos años, y él extiende la mano en señal de pobreza total, extiende la mano en señal de miseria, extiende la mano en señal de derrota, extiende la mano en señal de que ya no tengo ninguna esperanza. Y ellos clavan sus ojos, así como Jesús en algún momento clavó sus ojos en los ojos de estos hombres a los que llamó, y le van a decir: oro y plata no tengo, pero lo que tengo es lo que te doy. En nombre de Jesús de Nazaret, en nombre del resucitado, te ordeno, levántate. Mire el poder del resucitado, el poder de Cristo que vence a la muerte y nos da la posibilidad de hacer esas cosas que él hacía, porque fue una promesa. Aquellos que tengan fe podrán hacer las cosas que yo hago y cosas aún más grandes que las que yo estoy haciendo. Mire cómo la predicación del Papa Francisco hoy por hoy es una predicación parecida. Es una predicación que va en esa misma línea. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Hace unos días circulaba un video donde tres líderes de estos pueblos africanos que estaban en guerras, en odios fratricidas, entre hermanos matándose por muchos años, son invitados por el Papa Francisco a utilizar su casa, y además de utilizar su casa, a que encontraran un punto de reconciliación, a que encontraran en el perdón, encontraran en la misericordia con la otra persona, encontraran en ese momento de paz que él les estaba ofreciendo la clave del bienestar de sus pueblos, la clave de la tranquilidad de sus niños, la clave del éxito y del progreso de cada uno de ellos. Y posteriormente se arrodilla y besa los pies de estos hombres. Vuelve el resucitado a decirnos por medio de estos signos: cuando ustedes tengan fe, podrán hacer cosas grandes, grandes como las que yo he hecho. Así como lavó los pies de sus discípulos el maestro, el Papa Francisco besa los pies de estas personas en señal de decir: qué hermosos son los pies de aquellos que buscan la paz, de aquellos que trabajan por la justicia, de aquellos que tienen sus sentidos afinados y ven en los signos de la paz, de la misericordia y del amor, signos de los tiempos que nos hablan de un futuro mejor, porque el resucitado está en medio de nosotros. Jesús ha resucitado, hermanos, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Victoria, ruega por nosotros.